Si la muerte fuera mala, estaríamos rodeados de animales enloquecidos. Rilke. Las dos amamos el silencio, y soy siempre yo, la torpe, la que no puede andar por él sin romperlo, como si fuera una capa de hielo que se resquebraja y hace ruidos en lugar de trizas. Sakura, en cambio, no lo rompe. Sus pasos y sus saltos caen como copos de nieve y las superficies lo reciben sin oponerse. Así vino a mí esta mañana sin romper el silencio. Yo no tardé en hacerlo. Calenté agua y puse yerba en el mate, corté fruta, y cada movimiento mío se tradujo en una grieta de sonido. Ella hizo ochos, rodeándome las piernas, maulló un saludo, o tal vez el pedido de la primera ración de comida. Después de comer un poco, volvió a mirarme y me preguntó si yo estaba bien. Hacía mucho tiempo que no me hablaba. Me sugirió algo acerca del pasto e insistió en que debía probarlo, a lo que finalmente le respondí que yo era así, que mi gesto no tenía nada que ver con ningún malestar físico, sino con mi espíritu nostálgico, tal vez melancólico. Ella preguntó qué era nostálgico, y me quedé pensando. Finalmente le dije que se trataba de extrañar el pasado. Pegó un salto silencioso del piso a la mesa y dijo mientras se acercaba, cimosa, como es ella, ¿qué es el pasado? Cuando salís de la casa y vas al fondo a trepar el liquidámbar y aquella pared, la casa es el pasado. Cuando saltás la pared, el jardín es el pasado. Hizo un sonido suave, una M larga, pasando el costado de su cuerpo contra el frasco de vidrio azul en el que guardo el té. Seguramente pensó que si era así yo debía simplemente volver al pasado, como ella volvería del jardín a la casa si quisiera. Se acercó y se sentó en el triángulo dorado de sol sobre la mesa junto a la pava. Yo seguí pensando cómo explicar mi espíritu, su melancolía. Pensé, y no dije que el espacio se parece a la tierra y el tiempo al aire, y que no puedo volver al aire que acaba de entrar cuando abrí la ventana. Es como si al salir al jardín dejaran las patas dentro de la casa, dijo. Sonreí. Según esa imagen yo tenía las patas en el pasado y las manos en el mañana. Solo el torso con sus vísceras y sus miserias en el presente. Incómodo. Sí, dije, las manos en el miedo a perder. ¿Qué es perder? Dijo ella estirándose. Es no tener. ¿Qué es tener? Dijo estirada al sol. Es una forma de poder sobre las cosas. Tomarlas, dijo y se volvió sobre su lomo. Tomarlas, o más bien disfrutarlas, dije. Desde ese punto de vista, pensé, ella tenía todo, disfrutaba cada cosa. El tema no es lo que tenemos, sino lo que no tenemos, agregué. Vi cómo se le erizaba el pelo, ahí en la línea negra del lomo que luego se derrama en líneas verticales que caen por sus costados simétricos. El tema, me repetí, es lo que no tenemos. También era todo lo que ella no tenía. Como siempre, ella no iba a ver cuál era el problema. El problema, dicen, es lo que queremos, agregué. Eché un hilo de agua sobre la yerba en el mate. Ella me miró y dijo, querer es el hambre, lo recuerdo. Y se puso en posición de ataque haciendo pequeñísimos movimientos con sus patas traseras. Sí, y hay quienes creen que lo ideal es no tener hambre, nunca. Ella miró la heladera y sentí que me acusaba. Satisfacer un hambre genera otro, Saku, dije en mi defensa. Ella entrecerró los ojos un poco y miró hacia el otro lado. El riesgo de nuestras conversaciones era que ella perdiera el interés. Cuando esto ocurría, simplemente se lamía una pata o maullaba. Dejaba de hablar. Era claro que la idea de no satisfacer el hambre no le resultaba interesante. Intenté continuar. ¿Es mejor el hambre o la comida?
improvisé. Ella entreabrió un poco los ojos que ya había cerrado y parpadeó. Lo mejor ocurre entre los dos, dijo lamiéndose una pata. Si no tuviera más hambre, pensé, se quedaría en ese lugar. La imaginé echada, como ahora, en ese lugar perfecto de no deseo, tan de Dios. Pensé en mí, mi vida, corriendo detrás de las cosas que no quiero, pero era demasiado obvio para decírselo a ella. Ya habíamos hablado una vez acerca del dinero. La pena que sintió por mí aquella vez me hizo jurar que no iba a volver a hablar, a ponerme tan en evidencia frente suyo. Lo que ocurre cuando comiste, dije, se parece a la muerte. Entonces dijo, la muerte es buena. No tenía forma de desmentir aquello y dejé en el aire un inaudible no creo, y le acaricié la cabeza. Ella se arqueó para prolongar la caricia por su cuello. Lo que ocurre entre las dos, había dicho ella. Lo que le gustaba era esa especie de jardín entre el deseo y la satisfacción. Sin darme cuenta estaba acariciándole el lomo y ella ronroneaba estirada sobre la mesa. Recordé un cuento en el que un hombre que sufre un accidente doméstico va al campo y acepta batirse a duelo a cuchillo con unos gauchos. El hombre que nunca ha usado un cuchillo para pelear, camino al campo, acaricia a un gato que vive en la eternidad del instante. Con la mano izquierda eché agua al mate y di 2 sorbos, en silencio. El motor del ronroneo temblaba en mis dedos y en mis dedos hubo algo de esa eternidad. El sol se había ido moviendo de la mesa y ya no entraba en la cocina. Pensé que los sábados mi vida se parecía a la de ella. Tengo mínimos rituales de acicalamiento, como darme un baño largo, honrar la higiene o intentar alguna forma de cuidado personal. A veces simplemente me miro al espejo. Es una ceremonia que suele tener 2 partes. Una primera en la que veo mi imagen y otra en la que veo mi mirada y el extraño juego de compensaciones que se ha dado entre las dos. Cuanto más se hace necesaria, más compasión hay en mi mirada. ¿O no? La medida no es necesaria, es mayor. La comprensión supera aquello que viene a perdonar, a esa especie de cansancio en mis mejillas, en el entrecejo, alrededor de mis ojos. Lo que llamo compasión en mi mirada es lo que antes habría llamado conformismo o hasta abandono. ¿Quién de las dos tiene razón? ¿La que fui o la que soy? Intenté mirarme a través de los ojos de Saku. Me veía igual, un poco más lenta tal vez, más gruesa, más calma. Debía verme como el árbol del fondo cuando cambia de color sus hojas o las pierde. Además de rituales, los sábados a veces hay celebraciones, momentos de brillo que veo ascender, expandirse en el cielo, hacerme feliz, apagarse. Mi hijo, un par de amigos, mi vecina de al lado. Saku tiene un amigo, o tal vez varios. Tuvo, o tiene, padres y cachorros. Ha recibido de unos y les ha dado a otros lo que debía. Y luego, con elegancia y sin pena, los ha dejado atrás, como hace el otoño con el verano. Los cachorros nacieron en el baldío de al lado, nunca los vi. Ella subía y bajaba por el liquidámbar. La vi preñada, luego dejó de venir, y al tiempo regresó muy delgada. No sé cuándo empezó a pasar más tiempo aquí que al lado. Tampoco sé qué pasó con sus pequeños. Sé tanto de ella como ella de mí. O tal vez sé tanto de ella como de mí. Mis pequeños, ¿qué pasó con ellos? Podría preguntarme ella, y yo podría darle una respuesta pobre, quiero decir, parecida a la que ella podría darme acerca de sus cachorros en el baldío. Hicieron su vida, tal vez diría ella, o yo. ¿Habrá tenido amores? Seguramente. Han pasado, como los míos. Tal vez no tenemos más que el presente, pero esta es una idea más de ella que mía. Se estiró y abrió apenas los ojos,
con destellos dorados, volvió a cerrarlos, siguió durmiendo. Después de un rato se estiró y me preguntó por qué quería hablar de la muerte. Le respondí que cuando se habla de eso no hay mentiras. ¿Qué es una mentira?, dijo. Es como cuando vas a atrapar un pájaro y te escondes entre el pasto. Mentir es como esconderse, dije. Mentir es divertido, entonces, dijo y se dio vuelta sobre el lomo. De nuevo yo me veía en una esquina del laberinto de nuestras conversaciones. Si mentir era divertido, hablar de la muerte no lo era. Hablar de la muerte también es divertido, dije. Hay más riesgo. Hizo un sonido largo, maullido a medias. ¿Y esto que hablamos? Dijo. ¿Vas a escribirlo? No creo, dije. No tiene tensión. Y antes de que ella preguntara, agregué. La tensión es como cuando intentás atrapar un pájaro. No sé si vas a lograrlo o no. Entonces me quedo mirándote. Entiendo, dijo. No hay tensión porque sabemos. Nosotras no vamos a morir. Sonreí. No quería decirle que un día iba a ser un pequeño tigre frío y yo le iba a enterrar en ese mismo jardín, en una caja de zapatos, que no iba a cazar más, ni a trepar el liquidámbar del fondo, ni los álamos por los que sube al balcón. Tampoco quise decirle que tal vez antes yo no iba a abrirle las puertas ni las ventanas, ni iba a servirle alimento, ni el agua en sus platitos morados, que no iba a escuchar más mi voz diciendo su nombre. Y tal vez porque yo me quedé muy callada, o porque un viento suave agitó los álamos como si preguntara, ella siguió hablando. Explicó con esa voz tan suave y tan llena de matices que ningún humano podría imitar, que ella no iba a morir. Al principio, continué sonriendo. Creía saber algo que ella ignoraba, como si yo hubiera estado en un lugar más alto y hubiera podido ver más lejos. Pero ella siguió hablando, y me di cuenta que se sentía, o creía ser, o debía decir que ella era, parte del jardín, parte del liquidámbar y de los álamos, parte de las hormigas y los cascarudos, las babosas y los caracoles, grillos y cigarras, de la noche y del día, como eso que giraba envolviéndonos. Las estrellas eran parte de ella, como eran las líneas negras que salen egipcias del rabillo de sus ojos verdes, dorados. La brisa, la luna, el barro. Ella es una parte, y eso la hace ser el jardín entero, y el baldío de al lado, y el barrio, y el mundo alrededor, y todos los otros gatos que son y que fueron. Cuando entendí, dejé de sonreír. Apoyé mi cabeza junto a ella, sentí el sol y dije, más clara y más tranquila, más parecida a ella, yo tampoco voy a morir, Saku, claro que no.